Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores, a la red de Innovagro, Mauricio Lastra en particular, Leticia Deschamps, por haber invitado a la FAO, a mí en particular, como representante de la FAO en México, a compartir con ustedes la visión que tiene FAO de este tema tan fundamental, que es la importancia del agua en la seguridad alimentaria. Y también, pues, como no, aprovechar para saludar a todos los miembros latinoamericanos, además de los anfitriones, por supuesto, CIA3, agradecer pues, el fantástico anfitrionaje que nos han hecho durante los días que llevamos aquí, las visitas que nos han regalado, porque realmente ha sido un verdadero regalo. Y bueno, pues disfrutando de Córdoba, que es una ciudad maravillosa. Yo soy española, les pueden imaginar, disfrutando del cerdo ibérico, que para mí ha sido un regalo. y bueno, como digo, pues muchísimas gracias también al IICA por habernos realizado esta invitación y haber también financiado también la Sagarpa, financiado esta reunión tan importante. La Innovagro es una red muy nueva, pero tiene un éxito que la verdad es difícil de comparar en 4 años, ver las personalidades que tenemos aquí. Yo les felicito realmente porque es por aquí por donde va el camino, a través de redes, lo decía el comisario agrícola esta mañana, son las redes las que nos van a facilitar, las que nos van a permitir enfrentar los retos que tenemos en la agricultura. Y sin más, pues empiezo con mi presentación. Yo quisiera presentarles cómo está la situación de subalimentación, de falta de nutrición suficiente, de alimentación suficiente en el mundo. Y yo no sé si son capaces de ver en este mapa, pero sí se dan cuenta un poco de los colores más oscuros. Son los países que tienen más del 35% de su población en situación de subalimentación, es decir, que no disponen de los alimentos necesarios para su alimentación, para su vida normal. Fíjense dónde se concentran estos países. Según va bajando la tonalidad del color, son países que tienen de 10 en 10, porcentajes de 10 en 10 menos de su población. Los países que están en blanco son que tienen menos del 5%, los que tienen un tono más rosado. Aquí no se ve el color, es una pena, pero por ejemplo en América Latina tenemos a Guatemala, que tiene un 30% de su población en inseguridad alimentaria. Esto es una tragedia en América Latina, que está haciendo enormes esfuerzos por cumplir con los objetivos del milenio y disminuir su pobreza. Tenemos también países como Bolivia, como Ecuador, que también tienen un porcentaje muy importante, y tenemos además a Paraguay, que tenemos además que está empeorando su situación de seguridad alimentaria. Pero los grandes retos realmente no los tenemos en América Latina únicamente, los tenemos sobre todo en África. Cuando vemos la situación, cuando vemos la concentración en volumen, es cierto que la mayor parte de esta población en subalimentación está en Asia, en un tema de volumen, de números absolutos, y realmente cuando vemos cómo va la disminución, pues sí, es verdad, estamos realizando progresos, pero los progresos están avanzando lentamente. Realmente estamos a punto de cumplir con el objetivo del milenio, pero también no olviden que la población está creciendo muy deprisa y lo que estamos viendo realmente es una disminución en porcentaje, sobre todo por regiones, aunque el número absoluto disminuye. Fíjense cómo cambia la situación por regiones del mundo. Se han realizado enormes esfuerzos en Asia y en el Pacífico y en América Latina y el Caribe. Asia, que era, digamos, la región del mundo donde en los años 70 y 80 estaban las predicciones malthusianas a punto de cumplirse, pues fíjense dónde están ahora, el gran, enorme esfuerzo que se ha realizado gracias a la innovación, por otra parte. Sin embargo, fíjense en África, la situación es que realmente es muy, muy difícil aquí. O sea, no solamente no disminuyen en números absolutos, es que ni siquiera los porcentajes. O sea, ahí tenemos unas situaciones realmente muy, muy dramáticas, y si de verdad no nos damos cuenta que a través de redes de solidaridad y a través de una situación, una visión global de la situación, no podemos encerrarnos ya en nuestra cáscara, que bien nos va todo en Europa, que por cierto me ha llamado mucho la atención que aquí en Europa la seguridad alimentaria es un término que se aplica pues a la inocuidad alimentaria, ¿no? Un poco a la calidad del alimento y no realmente al término de disponibilidad de alimento o acceso a poder comprar ese alimento, es decir, a cuánto de este alimento está realmente disponible para la población. De hecho, para la FAO el término seguridad alimentaria es muy diferente y trata sobre todo del acceso físico y el acceso económico a una cantidad suficiente de alimento nutritivo para que un individuo cualquiera pueda realizar sus actividades normales. Y tiene 4 elementos fundamentales. El primero es la disponibilidad, es decir, que ahí es donde la agricultura tiene su papel. Es poner a disposición de
ciudadanos del mundo, de las personas, una cantidad suficiente de alimento, y esa es la responsabilidad número 1 de la agricultura. La segunda es el acceso. No podemos echarle solamente la culpa a la agricultura, es el gran reto, pero si el alimento no se puede comprar, no vamos a solucionar la seguridad alimentaria, y esto es un efecto directo de la pobreza. O sea, no podemos separar la producción alimentaria de la pobreza, porque aunque haya una producción suficiente, tenemos países con unos índices de Gini, una separación física de ricos y pobres tan grande, pues que tenemos esa situación, incluso en un momento como el actual, en el que la producción alimentaria es suficiente para alimentar al mundo, pues tenemos 800 millones de personas, más de 800 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, como digo, ¿cuál es el papel fundamental? ¿Cuál es la parte de esta torta que le corresponde a la agricultura? Bueno, como digo, es la parte de la producción, asegurar esta disponibilidad de alimentos. Pero no olvidemos que la agricultura es una actividad económica. O sea, el agricultor, el productor no va a producir si no es rentable. O sea, tiene que entenderse que la agricultura no es un deber, los productores no son funcionarios, ellos van a producir siempre y cuando les sea rentable, les produzca lo suficiente para poder alimentarse ellos y sus familias, sea una actividad lucrativa. No olviden que no es una actividad, ¿cómo se dice?, filantrópica, efectivamente, muchas gracias. Es una actividad que tiene que ser realmente económicamente viable, y ahí es donde realmente tenemos que cambiar un poco la mentalidad. El productor tiene que tener una mentalidad empresarial. O sea, hay productores que prácticamente se mueren de hambre, hay productores que van en autoconsumo, hay productores que apenas pueden producir lo que comen, y hay productores que sí lo son mucho más rentables. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir ese gap, esa diferencia productiva, esa capacidad de producción entre los que menos producen, los que menos capacidad tecnológica, menos capacidad en cuanto a recursos naturales, y los buenos, los grandes productores. Y finalmente, pues eso, ese rol en disminuir o eliminar la pobreza rural. Pero también, seamos un poco realistas, la agricultura tiene un papel cada vez menor en zona rural, sobre todo en países en desarrollo. La agricultura no proporciona ni el 30% del ingreso en zona rural. Entonces, la agricultura hay que verla como una actividad de desarrollo rural, considerando que el desarrollo rural va mucho más allá, y tenemos que ver un poco, lo decía también el doctor Villalobos esta mañana, hablar de desarrollo rural, desarrollo territorial, en donde la agricultura se inserta como un elemento que forma parte de una planificación del territorio que va mucho más allá de la agricultura, pero donde la agricultura tiene un papel importantísimo, económico, social y cultural. El reto de la agricultura, como digo, desde el punto de vista de la producción alimentaria, lo decían esta mañana, tenemos una población que va a aumentar en 2.300 millones para el año 2050, para los próximos 10 años más de 680 millones de personas, y realmente la mayor parte de ese crecimiento va a corresponder a los países menos desarrollados. En la OCDE la población va a disminuir. Entonces, esto nos va a producir no solamente unas situaciones macroeconómicas muy importantes de migración, sino también un reto desde el punto de vista de producción alimentaria que necesariamente, y lo estamos viendo desde el punto de vista de la eficiencia, va a tener que partir de los países en desarrollo, porque ellos son además los que más capacidad tienen de producir. Lo han dicho esta mañana, la disponibilidad de tierra, lo ha dicho usted también, señor consejero, la disponibilidad de tierra viene de los países en desarrollo, y sin embargo en los países en desarrollo va a disminuir hasta un 5%. Entonces, cuando vemos un poco hacia dónde vamos, panorama agrícola, estos son estudios que hace la FAO conjunto con la OCDE, en los próximos 10 años, pues tenemos factores que quizás antes influían algo menos, pero con la globalización, el acceso a las nuevas tecnologías, la llegada de los biocombustibles, pues están incidiendo de una manera muy importante en el panorama agrícola de los próximos años. El precio de la energía va a aumentar. Eso es una predicción que es bastante fácil de hacer, por otra parte, de pues prácticamente $30 el barril. Por encima de los $100 el barril comienza a ser rentable la transformación en bioetanol del maíz, cosa que si no, no lo es. O sea, es muy rentable hacer bioetanol de azúcar, pero no lo es de maíz. Entonces, solamente cuando el precio de la energía es muy alto, conviene, porque resulta más barato, digamos, construir o transformar el bioetanol desde maíz que utilizar petróleo. Por otra parte, el costo de la energía nos incide directamente en el costo de producción agrícola,
por el costo del combustible, por los fertilizantes y además tenemos un desvío hacia el biocombustible. O sea, esta capacidad productiva va a tener tirar de la parte de biocombustible y cuanto más alto esté el precio del petróleo, más se va a tirar de la parte de biocombustible. Existe esa presión en los recursos naturales, sobre todo en los países desarrollados, porque ahí ya no va a haber más tierra, y va a venir, la disponibilidad de tierra va a estar sobre todo en países en desarrollo. Y lo que van a ver es que además, según van a ver en los próximos mapas, el estrés hídrico, la falta de agua, se concentra sobre todo en los países que ya están utilizando, o sea, tienen sus sistemas agrícolas casi al límite. Esta es la predicción del crecimiento de la producción agrícola en los próximos años. Lo decía el doctor Villalobos esta mañana. La producción agrícola va a crecer más lenta. No es que no vaya a crecer, va a crecer, pero más lenta, a un ritmo mucho más lento, motivado por el aumento de los costos de producción y motivado también por un derivado, digamos, un desvío de la producción agrícola hacia el biocombustible, sobre todo en zona granos. A pesar de esto, no hay predicciones catastrofistas. Yo la verdad es que aplaudo al doctor Ferreres cuando hablaba de que es muy difícil hacer predicciones. Y me gusta mucho, además, como científico, hace muy bien en huir de las afirmaciones sensacionalistas y catastrofistas. Las predicciones, los estudios que se han hecho en base a la información disponible nos dice que a pesar de esta disminución en el crecimiento de la producción, todavía vamos a crecer más rápido que la población. Es decir, todavía va a haber producción suficiente para alimentar a la humanidad. El problema es un problema de pobreza, no es un problema de falta de disposición de alimentos y, de hecho, el producto, el output, va a crecer un 0,7% porque la población va a crecer más lenta de lo que estaba haciéndolo en décadas anteriores. Lo que sí sabemos es que, como ya no existe ese margen que teníamos antes de incorporar nuevas tierras, porque realmente el margen que existe entre lo que se disminuye por un lado y lo que se aumenta por otro es de 5%, es muy poco el margen, tenemos que la mayor parte de los rendimientos, la mayor parte de los crecimientos van a tener que venir de un aumento del rendimiento del cultivo. Esta parte de la izquierda es de dónde procedían los crecimientos productivos en los últimos 40 años y ven que también antes se producía la mayor parte por un crecimiento del rendimiento, aunque en América Latina tenía una parte muy importante el aumento de tierra, o sea, se puso mucha tierra a disposición de la producción agrícola. A partir de los próximos años, en los próximos 30 años, en las predicciones que tenemos aquí, la mayor parte, casi el 80%, tendrá que venir del rendimiento, un mejor rendimiento del cultivo, pues a base de tratamientos fitosanitarios más adecuados, a base de mejores variedades y razas más adaptadas y a base de un sistema de irrigación aumentado y, sobre todo, mucho más eficiente. Y ahí es donde entra el agua. Cuando sabemos la importancia, todos aquí tenemos una relación con la agricultura, no hace falta que hablemos realmente de cuánto mejora el agua en un rendimiento de un cultivo, pero a lo mejor lo que no tenemos la información a nivel global es cuánto de esta producción global procede de zona irrigada. Nosotros sabemos que en los últimos 40 años el 40% de la producción procedió de la zona irrigada y que mientras que la superficie agrícola aumentó un 12%, la superficie irrigada se duplicó. Sin embargo, este crecimiento ya no es posible. O sea, la presión que existe sobre el recurso hídrico es muy fuerte. Este crecimiento de irrigación ya no va a ser posible y lo que necesitamos es ser mucho más eficientes, ahí es donde entra la innovación, mucho más eficientes en el uso del agua. Esto es el mapa del agua a nivel mundial. El tono azul significa que son países que tienen disponibilidad de agua, pero lo que decimos no tienen acceso físico, o sea, ni acceso económico. Es decir, no tienen la infraestructura, ni el capital humano, ni el capital financiero para acceder a esa agua, a pesar de que ese agua se utiliza en menos del 25% para el uso humano, uso agrícola, uso industrial. Las zonas que están en rosita, bueno, aquí se ve en verde claro, son países que están cerca del 60% de uso de los ríos, de los acuíferos, para uso humano, uso industrial, uso agrícola, y que se están acercando ya al límite de la escasez. Y las zonas que están ya en tono más oscuro son zonas que ya están en escasez, es decir, que están utilizando por encima del 75% de sus recursos hídricos, que se considera el límite de la sostenibilidad para usos, como digo, agrícolas, humanos o industriales. Es decir, estos países ya están en estrés hídrico. Además, otra forma de medirlo es
disponibilidad, digamos, de agua por persona, per cápita, ¿no? Estas zonas que están ahí marcadas con los círculos rojos son zonas en las que la disponibilidad de agua será menor a 1.000 litros por persona y por año. Es decir, zonas, o sea, disponibilidades que ya son críticas. Y en estos países, en estas zonas, viven 800 millones de personas. Estas son las predicciones de estrés hídrico que se preparan, o sea, que se han identificado en el mundo, y si se fijan, coinciden mucho con las zonas de mayor cultivo. Son zonas en las que las producciones, digamos, se concentran, donde las producciones mundiales de grano y, digamos, de los cultivos básicos que sirven para la alimentación están concentradas. Y esto es muy preocupante porque son zonas, además, que están bajo irrigación, no son zonas de temporal, o sea, de secano. Esta es la zona, o sea, si se fijan en este mapa y en este otro, se fijan en la coincidencia. O sea, las zonas azules son las zonas, países que tienen más del 40% de su territorio irrigado, o sea, bajo sistemas de irrigación en su agricultura. Las zonas azul clarito son... Ay, es que aquí están otros colores. Bueno, azul oscuro son las que tienen más del 40% de irrigación. Azul claro son países que tienen entre el 20 y el 40, o sea, 20 y 30% de irrigación. Y los países en verde son los que tienen el 10%, entre el 10 y 20% de su superficie en irrigación, y los otros, pues, o no se tienen datos o es mínimo. Entonces, como digo, ven que las zonas más irrigadas, en donde hay una concentración agrícola más fuerte, son las zonas que más estrés hídrico están presentando además. Entonces, la pregunta es, ¿existe suficiente agua para continuar con la irrigación o para incluso aumentarla? La respuesta es que sí. Y el problema no es de falta de agua, como ven, esto es América Latina, fíjense el agua que hay ahí. O sea, hay realmente muchísima agua, y también en Asia. El problema es una falta de distribución. O sea, el agua no está homogéneamente distribuida, y esto nos va a presentar un panorama geopolítico muy interesante en los próximos años, en donde el agua se va a convertir en un bien tan preciado como pueda ser el petróleo, y si no, ustedes lo van a ver. O sea, realmente el poder económico de los países se va a definir casi al mismo nivel por la cantidad de agua que tengan. Y ahora permítanme que les ponga un ejemplo de un país, quizá porque es el que conozco mejor desde el punto de vista de la situación acuícola, que es el caso de México, porque es un país en el que ya se está produciendo un cierto estrés hídrico, sobre todo en las zonas, la zona norte, y como ven, 2/3 del país está en la zona árida del planeta. Además, es un país que tiene una situación especialmente vulnerable desde el punto de vista del cambio climático. Es un país que recibe anualmente una media de 24 eventos ciclónicos, tanto por el Pacífico como por el Golfo, y además en esas zonas es donde se concentra una gran parte de la población. Hay centros urbanos muy importantes. Eso significa, por una parte, los eventos ciclónicos son los que nos alimentan los acuíferos, o sea, sin esos eventos ciclónicos no habría agua en México, así de claro. Pero, por otra parte, cuando el evento ciclónico supera una cierta dimensión, existen unos destrozos, y de hecho, pues en septiembre tuvimos el huracán Ingrid y Manuel, una confluencia de ambos eventos ciclónicos al mismo tiempo, que dejó unos destrozos materiales impresionantes. De hecho, Guerrero todavía se está recuperando de esa situación. Lo mismo sucedió en eventos de sequía y de helada. O sea, México sufrió un evento de 5 años de sequía continuados que acabó con el 20-25% de las cabezas de ganado del país, en un país centro-norte que es eminentemente ganadero. Y hubo una helada en Sinaloa en el 2011, el año que yo llegué a México, que acabó con 4 millones de toneladas de maíz, que es el estado, digamos, es el granero de invierno de México, ¿no? Entonces, fue realmente una situación dramática. O sea, en 24 horas se acabó con toda la cosecha una helada acabó con toda la cosecha de maíz. Entonces, fíjense cómo está la distribución del agua en México, cómo está la población y cómo está el PIB de México, ¿no? Entonces, el agua, el 70% del agua está en el centro-sur, el 30% del agua está en el centro-norte, pero las zonas de cultivo están en el centro-norte. La población, el 77%, está en el centro-norte, y el PIB, el 90%, está en el centro-norte, o sea que está totalmente invertido. Entonces, como les decía, esto en los próximos años va a generar una situación geopolítica, prácticamente una revolución. De hecho, se habla ya de un plan de desarrollo sur-sureste, porque realmente México tiene un país invertido. O sea, el desarrollo debería estar en el sur, pero está en el norte. O sea, no lo digo, digamos, sin ningún juicio de ningún tipo, pero realmente la situación del agua es la que debería definir el desarrollo, y sin embargo está completamente al revés. Y México tiene grandes decisiones de política hidrológica que tomar en este aspecto. La infraestructura hidrológica de México es impresionante. O sea, es un país que ha hecho un esfuerzo enorme en cuestión de
presas, digamos, de infraestructura. Y el tema es que tiene un porcentaje de uso agrícola de agua elevadísimo, es prácticamente 75-77% del agua se destina a uso agrícola, y además tiene una proporción en riego muy elevada, o sea, es 6,5 millones de hectáreas de riego. ¿Y por qué? Pues porque el riego rinde pues, entre 2 y 3 veces más que la parte que está en temporal, ¿no? Hay zonas de temporal en México, o sea, de secano, que son muy buenas, como la zona de Guadalajara, la zona de Jalisco, pero hay otras zonas que si no se las riega, pues la zona de Sonora, por ejemplo, que es súper productiva en trigo, si no tuviera riego, pues es un erial, porque son temperaturas pues, de 45-50 grados en verano, ¿no? Sin embargo, el problema de la infraestructura de riego en México es que no es eficiente. O sea, la mayor parte de sus sistemas de riego pierden el agua que están utilizando, son sistemas de riego corrido, expuesto, en zonas donde hace unas temperaturas medias elevadísimas y se evapora la mayor parte. De hecho, se pierde, o sea, solamente se aprovecha el 33%, 34% del caudal. Se está haciendo ahora un esfuerzo por parte del sector privado, de los productores privados, de sustituir este riego, de hacerlo más eficiente, pero queda muchísimo trabajo por hacer. De hecho, aquí ponemos una medición, no sé si lo ven muy bien aquí a la izquierda, pero los sistemas convencionales de riego solamente aprovechan el 33%, o sea que para utilizar 33 millones de metros cúbicos se necesita extraer 100 millones de metros cúbicos de la presa. Cuando es en riego entubado, es del 53% la eficiencia. Tenemos que empezar a pensar ya en riego bajo presión, porque realmente el norte del país está en una situación dramática y el norte del país ahora mismo es el gran productor. O sea, la mayor parte de la producción agrícola viene del centro norte. O sea, esa es la realidad. Entonces, como conclusiones, veíamos que la producción agrícola ya no va a crecer al mismo ritmo, va a disminuir precios de costes de producción, presión sobre los recursos naturales. Además, ese crecimiento va a proceder sobre todo de un crecimiento en los países de desarrollo, que son los que tienen el diferencial de rendimiento mayor, porque los países desarrollados han llegado a un plató y es muy difícil superar esos rendimientos ya elevados de por sí. Tenemos que pensar que esos rendimientos van a venir de los países en desarrollo, los países emergentes, muchos países en América Latina, algunos países de Asia, algunos los mejores, los que mejor adaptados están en África, pero no van a venir de los países de la OCDE. O sea, realmente el alimento del mundo va a proceder fundamentalmente de estos países. La demanda, además, como hay un fenómeno de migración hacia ciudades, ahora mismo la proporción en el mundo de urbano-rural es del 50% a nivel mundial. Por supuesto, en Europa es en torno al 90-10, en México es el 80-20, pero a nivel mundial todavía hay mucha población rural, sobre todo en África y en Asia. Pero según va pasando el tiempo hay una migración hacia el urbano y la demanda por el crecimiento industrial, porque el mundo se está haciendo más rico, la demanda de agua es cada vez mayor y va a haber una competición muy fuerte por agua a nivel mundial, por usos de agua entre países, sobre todo países que ya están con un estrés hídrico. Entonces, hace falta realmente pensar en la inversión tecnológica, en las nuevas innovaciones que van a permitir hacer ese riego eficiente, porque no nos podemos permitir dejar de regar, no nos podemos permitir dejar de producir, hay que hacer ese riego mucho más eficiente, empezar a invertir en eso y sobre todo planes de desarrollo hidrológico, que es lo que falta. O sea, hay muy poca planificación. Se están tomando decisiones sobre el uso de suelo de forma independiente al uso del agua. O sea, las instituciones que gestionan los usos de los suelos van totalmente separadas de las que deciden dónde va a estar la presa o qué uso se le va a dar al agua. Y eso ya no nos lo podemos permitir a nivel mundial. O sea, esas decisiones tienen que estar mucho más coordinadas, sobre todo porque en territorio urbano la presión por el uso del agua va a ser fuertísima. Y sobre todo, hay muchos países, el caso de México es uno de ellos, pero no solo el único, en donde hay políticas que son insostenibles desde el punto de vista del tiempo y medioambiental. O sea, hay países que subvencionan el uso del diésel, que subvencionan el uso el precio del agua, pensando en que son recursos que favorecen a la agricultura y que están apoyando al productor, al mismo tiempo están acabando con el recurso, y eso está sucediendo en países que tienen ya estrés hídrico. Entonces hay que ser un poco más consistente, en lugar de invertir en este tipo de políticas, invertir en la infraestructura que permite que el riego sea más eficiente. Con esto, pues, de nuevo felicitar a los organizadores y espero pues, que les haya ofrecido una visión un poco menos catastrofista, pero también un poco de importancia que tiene el sector tecnológico y ustedes como pues, algunos investigadores, otros productores de distintos países
y que sepan que realmente el modelo de redes es el que nos puede llevar a compartir modelos exitosos y nosotros como FAO pues a identificarlos y a permitir utilizar esos modelos en los países que más lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Ahí al fondo. Sí. Hola, buenas tardes. Manuel Muñoz. En las dos ponencias que se han planteado esta tarde, se hace siempre alusión mucho a la energía, en la primera de ellas, como parece ser que única cosa viable o de futuro, y ahora un poco en el agua existente o de uso a la agricultura. Usted ha dicho bien claro, ha puesto ahí números del incremento de la población mundial. Lógicamente, ese incremento tira del consumo de agua de una forma directísima y de agua de muy buena calidad, imprescindible. Pero nunca se habla, o muy poco, hay muy pocos foros en los que se habla de la reutilización del agua. El agua en el planeta, todo el mundo sabe que es la misma, no aumenta. Y se sabe también que cada vez es peor, y eso va en colación con la ponencia anterior. Es una cosa real y una cosa claramente predecible del futuro, ¿no? ¿Por qué la Administración, aunque se están haciendo cosas en el mundo, en Europa fundamentalmente, no hace más hincapié, pone más medios y más esfuerzo en que el agua se reutilice de una forma gratificante para el uso, por ejemplo, agrícola, o otros usos, digamos, más beneficiosos para el futuro de la sociedad? Bueno, yo creo que España es un modelo en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema productivo de Almería es un ejemplo, ¿no? Donde hay mucha reutilización de agua, sobre todo porque Almería pues, es un erial, es un medio desierto. Pero si hablamos a nivel mundial, yo como FAO le hablo a nivel mundial, seguramente a nivel europeo es otro tema. Falta mucho todavía para que la reutilización del agua nos permita un agua que sea utilizable. O sea, hay que decir, los sistemas de tratamiento de agua, los filtros, todavía no son fiables. Las aguas que salen de esos tratamientos no son aguas aptas y realmente hay un problema ahí de seguridad desde el punto de vista de inocuidad, o sea, de falta de sanidad del agua, quiero decir, ¿no? O sea, hace falta todavía invertir en la infraestructura necesaria para que ese agua se pueda utilizar en agricultura de una forma sana en países en desarrollo. Por supuesto, en Europa es completamente diferente y lo sabemos, pero todavía hace falta, o sea, desde FAO es un elemento, de hecho nosotros lo decimos, es necesario pensar en eso a futuro, pero de momento estamos hablando un poco de reutilizar, o sea, de mejorar los sistemas de eficiencia de irrigación, porque todavía el tema del tratamiento del agua pues que nos pilla un poquito caro, ¿no? Un poquito lejos desde el punto de vista de las plantas que hacen falta para tratar esas aguas, es todavía más caro que lo que sería invertir. O sea, si tenemos que elegir entre una cosa y otra, pues los países dan más prioridad, estos países dan más prioridad a eficientizar, sobre todo además porque los sistemas de riego van a cargo de los productores en una gran parte, o sea, es el productor el que invierte en su sistema, mientras que la parte del tratamiento de aguas normalmente va a cargo de la administración pública. Entonces, ese tipo de decisión pues es cara y muchas veces pues, no se entiende bien desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? O sea, no está bien explicado, ¿no? Entonces es difícil explicar a sus audiencias, ¿no? El hecho de que se van a invertir un montón de millones de presupuesto en ese tipo de... Pero va por ahí, totalmente. Muchas gracias. Profesor Esquina. Muchas gracias, Nuria. Yo una pregunta en relación con prioridades. Tú hablabas, y estamos de acuerdo, en que la gran parte de la producción agrícola hoy ocurre en el norte, desde el punto de vista masivo, mientras que el incremento de la población va a ocurrir y está ocurriendo sobre todo en el sur, ya que en el norte prácticamente ha llegado a un equilibrio en muchos países. El problema en estos momentos, que se puede agravar en el futuro, es el acceso. Hoy se produce, según la propia FAO, alimentos suficientes para alimentar pues, al 60% más de la población actual. Sin embargo, el alimento no llega, está en el mercado internacional, pero no necesariamente llega a los que tienen hambre. Esto, además, se agrava con dos fenómenos actuales que has mencionado.
y que habéis mencionado tanto Elías como tú, que es la producción de biocombustibles y, por otra parte, la especulación, y todo eso lleva a una gran volatilidad de los precios, con lo cual el acceso va a estar más peligroso que nunca si lo basamos en comprar alimentos que hemos visto en el 2008 que llegan a triplicar su precio para los alimentos básicos en pocos meses. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto? Y es una reflexión con pregunta. Hay que poner el énfasis en la producción local más que en la producción mundial. Y entonces esto está íntimamente relacionado con el énfasis que hay que poner sobre la seguridad alimentaria, como se ha puesto hasta ahora, o quizá en la soberanía alimentaria, en la capacidad local de producir alimentos y, por tanto, la investigación debe ir a fomentar esa capacidad local para producir alimentos, por tanto, soberanía alimentaria. Y ahí parece que las últimas decisiones de Naciones Unidas y la FAO, y diría tres cosas. Primero, el informe del relator de Naciones Unidas que presentó hace 2 o 3 semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, pone el énfasis en la necesidad de fomentar la agricultura familiar, el desarrollo del pequeño agricultor y los cultivos infrautilizados o la diversidad biológica en general, para solucionar el problema agroalimentario del futuro. Por otra parte, la FAO ha declarado este año 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar y, por otra parte, el 2013 fue el Año Internacional de la Quinoa como símbolo de los miles de cultivos infrautilizados que se llaman también cultivos de los pobres y son los que están al alcance de muchos de estos países y que donde no se ha hecho ninguna investigación prácticamente y que con muy poca investigación se puede triplicar la producción. Resumiendo, mi pregunta es seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria. Énfasis, ¿cuál? Mira, la producción de alimentos a nivel mundial, los grandes productores tienen que seguir creciendo. O sea, no creo que sea una cosa frente a la otra. No podemos dejar de producir en los grandes sistemas productivos porque de ellos depende realmente la gran mayoría del mundo. Pero es verdad que todavía existen más de 800 millones de personas. En algunos países el porcentaje de su población es altísimo y no va por ahí. Tú mismo, o sea, tú lo sabes, yo lo sé. No va por una producción a nivel mundial porque el problema es que no la pueden pagar. Y lo que hablaba antes de un crecimiento de población urbana, cada vez hay menos gente produciendo y más población que compra. Entonces, sobre todo en estos países, ¿no? Entonces, va totalmente por un desarrollo local, un desarrollo que a lo mejor no es agrícola, es un desarrollo productivo. Y por eso hablaba al principio también de desarrollo rural. O sea, hay zonas en las que realmente las condiciones de producción son malísimas, no hay agua, no hay infraestructura, los rendimientos de los cultivos son muy bajos en zonas de África. Entonces, junto con un énfasis en la agricultura familiar, hay que pensar que hay que dar alternativas a zonas que no tienen vocación productiva. O sea, hay muchas zonas del mundo que no tienen mucha pobreza y hay que pensar en esquemas alternativos productivos económicos que den una viabilidad a esas poblaciones. Y, por otra parte, mejorar los sistemas productivos en zona marginal. O sea, los cultivos a los que habla son alternativas desde el punto de vista nutricional, es verdad, sustitutos de proteínas, son alimentos que dan todas las vitaminas que se necesitan, los aminoácidos esenciales que no están disponibles para una población que no tiene acceso a carne y pescado, y son un buen sustituto. Pero eso es, digamos, para mí es poner, no sé cómo decir, solucionar la situación momentáneamente. O sea, realmente a estas poblaciones hay que hacerlas económicamente viables. O sea, produciendo, es verdad, produciendo lo que necesitan para no morirse de hambre, pero hay que darles una alternativa económica. En el fondo es un problema de pobreza, es un problema de falta de desarrollo económico de estas zonas que va mucho más allá de un desarrollo agrícola. Entonces, poner el énfasis en este desarrollo, como digo, no hay que separar o no hay que minimizar el impacto de la agricultura familiar, efectivamente es así, o sea, sobre todo porque además, como decía, el desarrollo productivo de los productores de alto nivel ha llegado a un plató. Es muy difícil pensar, ni siquiera con las mejores tecnologías vamos a llegar a aumentar mucho los rendimientos. El crecimiento productivo, y todos los estudios nos señalan, va a proceder de los países en desarrollo y de los productores medios, que están ahora mismo en 4 o en 3 toneladas por hectárea en maíz y que tienen que llegar a 10 toneladas por hectárea. Esos son los que de verdad van a cambiar el panorama y en esos son los que hay que invertir.
pero hay muchos productores que están en una tonelada y media, una tonelada o 0 toneladas porque no tienen terreno, porque lo vendieron o porque están en zonas que realmente están en ladera. Nosotros en México trabajamos en muchos lugares en donde producir se convierte en una odisea, que realmente la agricultura, por mucho que nos pongamos, no es la alternativa. Entonces, hay que pensar en esquemas que van mucho más allá y tener una dimensión o un esquema de desarrollo territorial, en donde tú, en una zona, tú hablas de un territorio en el que en esta zona tiene una capacidad productiva, pero esta zona no, y a lo mejor lo que hay que hacer es poner una planta de la Siemens. O sea, hay que pensar en esquemas, o es atractivo turísticamente, o tiene un valor ecológico, o un valor, no sé, arquitectónico, arqueológico. O sea, hay que pensar mucho más allá del agrícola, porque, como digo, el tema de la falta de alimentación no es solamente un problema de producción, es sobre todo un problema de pobreza. Última pregunta para entrar rápidamente al panel. Doctor Sonsi. Gracias. Yo creo que la innovación tiene que jugar un papel clave en un sistema agroalimentario sostenible que sea capaz de alimentar a la humanidad. Lo veo clarísimo. Hay muchos elementos dentro de la innovación. Evidentemente, la mejora de la eficiencia del uso del agua es clave. Pero yo creo que el elemento más prometedor de la innovación en el sector va a venir del tema biotecnología. Lo tengo yo muy claro. De hecho, Elías comentaba que uno de los problemas del grupo, del panel de cambio climático, es que no hay mejoradores, y yo creo que eso también efectivamente sesga su visión quizá pesimista, porque yo creo que se puede confiar mucho en toda la revolución de mejora genética por vías convencionales o por vías no convencionales. La pregunta que yo quiero hacer a los dos, a Elías y a Nuria, que los dos saben mucho del tema, es que lo que ha cambiado desde los años 60 ahora en ese ámbito de la biotecnología es que hace 40 años la investigación estaba básicamente en centros públicos. Todos recordamos el CIMMYT y el papel que jugó el CIMMYT, por cierto, que está en México su sede, en la Revolución Verde, con todos sus problemas, pero evidentemente tuvo una base importantísima en la mejora genética, e incluso a Borlao le dieron el premio Nobel por ese tema. Mi pregunta es, en una situación como la actual, donde esa investigación está no solo, pero cada vez más en manos privadas, y se considera un bien privado y no un bien público, y está en empresas y en sus centros de investigación, ¿hasta qué punto esa nueva situación, esa estructura más privada que pública de la investigación puede alterar o puede dificultar esa idea que yo tengo de que la nueva revolución verde tiene que apoyarse también en una serie de mejoras que van a venir por la vía de nuevas variedades y nuevas razas, ¿no? La pregunta es esa concreta, ¿no? ¿Hasta qué punto el tema que esté cada vez más en manos privadas puede dificultar la solución o no, o la puede acelerar? ¿Cómo lo veis? Yo, si me permite, doctor Sonsi, si no le parece mal y a los dos, uno de los ponentes del panel tiene que coger un ave. Entonces, si no le parece mal, intervienen los tres panelistas y ya tenemos la mesa redonda para poder explayarnos tranquilamente, porque es que este tema, me temo que como conteste, nos animamos.